Comportamiento seguro. ¿Qué es el comportamiento seguro? Es estar atento a lo que estamos haciendo para poder prevenir riesgos y accidentes en nuestro entorno. Existen diferentes estados en los que podemos encontrarnos que podrían contribuir a que tengamos un accidente, como por ejemplo, cuando tenemos prisa, vamos más rápido de lo normal o realizamos muchas cosas a la vez, como trabajar, conducir y usar el celular al mismo tiempo. La frustración, que es el resultado de la aparición de obstáculos que nos dificultan alcanzar un objetivo. Fatiga, que es el cansancio físico o mental, que nos impide desarrollar nuestras actividades con normalidad y seguridad. Y finalmente, el exceso de confianza, ya que el estar demasiado familiarizado con nuestras funciones puede hacer que nos preocupemos menos y omitamos algunas precauciones importantes. Estar en alguno de estos estados puede ocasionar que no estemos atentos hacia dónde vamos, ver lo que viene hacia nosotros ni lo que sucede a nuestro alrededor, no concentrarnos en lo que hacemos, exponiéndonos así a los peligros del entorno, subestimar los peligros que nos rodean, así como perder equilibrio, tracción o agarre, para lo cual es importante bajar o subir escaleras, sujetándonos de los pasamanos y evitar transitar sobre superficies húmedas o resbalosas. Recuerda que mantener un comportamiento seguro nos ayuda a prevenir accidentes, tanto laborales como en nuestro entorno, y así realizar todas nuestras actividades de una manera segura. Hola, en Vinilit y todo el grupo Aliaxis nos hemos propuesto un gran objetivo: cero accidente en nuestra operación. Muchas veces aparece como muy difícil e incluso imposible, pero como grupo estamos convencidos que todo accidente es evitable. Y con ese fin, a partir de hoy empezamos a trabajar en 3 comportamientos claves que nos van a ayudar a realizar nuestra labor día a día de forma mucho más segura. Pensar, hablar y actuar. Pensar. Antes de comenzar una tarea, ten siempre la seguridad en mente y pregúntate, ¿cómo hacer esto de forma más segura? No existe apuro cuando la seguridad está en juego. Hablar. Comunícate y comparte todas las situaciones inseguras. Toda la actividad debe ser 100% segura, no existe el 99,9%. No hay excepciones, ni siquiera el solo por esta vez. Hablaremos el uno al otro sobre cómo hacer todas las actividades de la manera más segura posible. Actuar. Actúa e interviene en situaciones inseguras. Tú las debes evitar. Cada vez que detectes un peligro o casi accidente, tómate el tiempo para reportarlo. De esa manera puedes evitar una grave lesión a futuro. Para comprender estos comportamientos, hemos desarrollado un material audiovisual que nos permitirá aprender de nuestros errores y mejorar nuestra conducta a futuro. Recuerda que el objetivo de cero accidente ya está en nuestro ADN y todo accidente es evitable. El operador se disponía a realizar mantención del mezclador Henschel. Para este procedimiento se debe detener el equipo por completo del panel principal. El trabajador no lo detuvo y comenzó a limpiarlo cuando la cadena aún se encontraba en movimiento. El trabajador perdió una falange del dedo medio de su mano izquierda. Dos trabajadores llegaron hasta el taller para trasladar un machón cuyo peso supera a los 200 kilos. Para su desplazamiento es necesario utilizar el puente grúa destinado para este fin. Los trabajadores ignoraron el puente grúa y comenzaron a moverlo en forma manual. Trataron de acostarlo y fue en ese momento cuando el machón refaló. El trabajador perdió la primera falange del dedo anular de su mano izquierda. El
operador se encontraba realizando la labor de recuperación de tuberías en la acampanadora de línea CLEX 015. Cuando traspasó la protección e introdujo su mano derecha para levantar la tubería, se activó el rodillo de arrastre, lo que provocó un rápido desplazamiento de tubería hacia la reja de protección, perdiendo parte de la primera falange distal de su dedo índice de la mano derecha. El trabajador se encontraba moviendo la grúa horquilla en reversa dentro de la planta. Su mano izquierda estaba por fuera del área segura de la cabina, dejando de este modo expuesta su extremidad. Continuó retrocediendo y se golpeó sus dedos contra el pilar metálico, perdiendo al instante el dedo meñique y el dedo anular. El trabajador se encontraba realizando cambio de color en inyectora Clean 001. Estaba retirando el saldo de material de la tolva de alimentación. Lo hizo sin detener el funcionamiento de la máquina. En ese momento se activó el ciclo normal del equipo atrapando su dedo índice, provocándole una herida con fractura expuesta de la primera falange de la mano derecha. El trabajador se encontraba cortando muestras de tubería en la máquina atronzadora. Luego, de manera prohibida, quiso realizar un corte vertical al tubo, exponiendo peligrosamente sus manos al disco de corte. El resultado de su acción fue que el disco rozó su dedo medio de la mano izquierda. El operador se encontraba trabajando en la máquina línea CLEX 004. Detectó que la tubería se trabó. Traspasó las protecciones e introdujo su mano izquierda sin detener el funcionamiento del equipo. En ese momento se activó el funcionamiento normal del equipo que se encontraba en operación automática. Atrapó su dedo medio de la mano derecha provocándole una fractura expuesta en la falange distal. Dos trabajadores se encontraban revisando una carga en la grúa horquilla. El conductor no tenía buen contacto visual con su compañero. El trabajador que cargaba el material apoyó su mano en la torre de la grúa. El conductor quiso retroceder, pero accionó el movimiento horizontal de la grúa. Eso provocó la amputación de dos dedos de su mano izquierda. El trabajador, al observar la tubería atascada en la sierra de la línea CLEX 005, tomó la sierra manual para realizar el corte necesario. Antes de concretar su acción, se dio cuenta que estaba sin guantes de protección, pero aún así realizó el corte. El resultado fue una herida profunda en su dedo pulgar y dedo índice. El trabajador decidió cambiar el machón sacando el pasador de acoplamiento del pistón de la máquina. Forzó el limitador de carrera con un palo y de este modo poder bloquear el movimiento. Comenzó a empujar el pasador con el dedo medio de la mano derecha para que saliera de su posición.
Al lograr su objetivo, el dedo le quedó atrapado entre las perforaciones del acople. Se soltó la traba, la máquina se activó y el trabajador perdió su dedo medio. Recuerda siempre pensar, hablar y actuar. Bueno, muchachos, como hemos visto, son muchos los ejemplos y podemos acá pasarnos todo el fin de semana viendo los actos, digamos, peligrosos que hacemos las personas. Ya la fuente está ahí y todos las tareas o las actividades en los procesos de una empresa o de una organización siempre van a tener peligros y hay algunos que es imposible eliminar, pero si la gente, si los muchachos a los que usted tiene a cargo, que son todo el personal involucrado, todas las partes involucradas, no se meten en la cabeza el chip del autocuidado, vamos a tener accidentes en cualquier momento y en cualquiera de las máquinas. Entonces, siempre va a ser su política en las charlas de seguridad el autocuidado. O todos los días, cada vez que haya una charla de seguridad, una capacitación, etcétera, el autocuidado, porque ustedes van a tener a cargo no a veces 10 ni 20, sino a veces 50, 100 personas y va a ser muy difícil que usted esté al pie de las 100 personas 8 horas al día o 16 horas al día en 2 turnos, que no va a poder usted estar detrás de cada uno para evitar en cualquier momento que alguien cometa un acto peligroso que se convierta en accidente. El autocuidado es lo básico aquí. Aquí en el sistema de seguridad y salud en el trabajo es el autocuidado. Es la única forma de prevenir y de bajar ese porcentaje de accidentalidad a cero. ¿Necesitamos dejarlo en cero? Sí, necesitamos dejarlo en cero siempre. Ojalá que todos los días en cero, el mayor tiempo posible. Hay empresas que en su cartelera informativa colocan el número de días sin accidentes en esta empresa, número 100 días sin accidentes, 200 días sin accidentes. Entonces la idea es que nosotros tengamos la cultura de que la gente visualice eso y también se automotive también, o se motive, ¿sí? Se motive de que eso es un logro y eso va a ser un logro de todos, no solo del sistema de seguridad, porque nosotros la política va a ser siempre cero accidente. El problema es cada uno de ellos en cada puesto de trabajo manejando sus peligros, manejando los riesgos, manejando los controles para que no vaya a incurrir en el evento del accidente. Nos vamos a quedar entonces, hoy sí, mire, está dando la actualización de los 40 minutos, entonces ahorita cuando se cierren los 40 minutos nos faltan como 7 minutos, 9 minutos, entonces volvemos a iniciar con el mismo link, muchachos. Entonces la vez pasada nos molestó todo el día la plataforma de trabajo, pero entonces hoy sí está pidiendo los 40 minutos. De todas maneras, si nos saca ahorita dentro de 9 minutos, 8 minutos y medio, podemos ingresar nuevamente con el mismo link, muchachos. Bueno, entonces vamos a comenzar el tema. Voy a compartir la pantalla para el tema de hoy ya. Entonces, no se les olvide que lo importante y nuestra meta va a ser siempre el buscar el cero accidentes, la meta del cero accidentes. Hoy vamos a utilizar entonces la matriz de riesgos para la identificación de esos peligros y la valoración de los riesgos, ya como tal, como un ejemplo práctico. No sé si me están viendo la presentación, ¿sí? Ya estamos viendo la diapositiva de matriz de riesgos. Va a ser la matriz de riesgos. La matriz de riesgos entonces nos va a identificar los peligros que nos van a ocasionar cualquier tarea, porque todas las tareas de la empresa, todas las tareas de la organización, como lo habíamos visto la clase pasada, nosotros vamos a dividir la organización, ahí como la vemos, en procesos, actividades y tareas, ¿sí? Los procesos van a ser los macros, o sea, por ejemplo, ya poníamos el ejemplo de la ladrillera, donde hacer un ladrillo va a ser un proceso macro, ¿sí? Y cada parte de ese proceso
entonces lo vamos a llamar actividad, lo que estamos ahí en amarillo, los cuadritos. Y cada actividad la vamos a subdividir a su vez en tareas. Entonces, lo primero que tengo que hacer en una organización para identificar los peligros y los riesgos de una matriz y para incluirlos en una matriz es dividir, porque eso nos lo pide la matriz, dividir la organización en procesos, actividades y tareas. Entonces nosotros, primero que todo, tenemos que conocer la organización como tal, ¿sí? Y para conocer la organización se utiliza el organigrama, ¿sí? Todos conocemos qué es un organigrama, ¿cierto? ¿Qué es un organigrama? Es digamos, la distribución de de las actividades o procesos de la empresa anotado por cargo, ¿sí? En cada una de sus áreas, por ejemplo, en el área financiera, en el área de recursos humanos, como estamos viendo ahí, en el área de producción, de marketing o de soporte y desarrollo, etcétera. Entonces, la idea es que nosotros conozcamos desde la dirección general, o sea, la gerencia, todas las áreas de la empresa y dependiendo de cada área vamos a tomar un proceso. El proceso, mejor dicho, la empresa puede tener un proceso, dos procesos, tres procesos. Entonces yo puedo tomar el proceso productivo, por ejemplo, producción. Lo que estábamos hablando ahorita del ladrillo puede ser el proceso solamente de producción. La producción de un ladrillo que va a estar incluida dentro de los otros procesos de la empresa, de la ladrillera. Entonces va a estar el proceso financiero de la ladrillera, el proceso de marketing de la ladrillera o el proceso de recursos humanos. Son varios procesos. Entonces, por ejemplo, podríamos dividir esa empresa que tenemos ahí en 5 procesos. El proceso financiero, el proceso de recursos humanos, el proceso de producción, que sería el que estoy diciendo de producir un ladrillo, el proceso de marketing, que ya va a ser otra cosa, el comercial, etcétera, el de soporte y desarrollo de nuevos proyectos, laboratorios, etcétera. Entonces, esa parte, por ejemplo, para esa empresa, si la llevamos a nuestro ejemplo de la ladrillera, podríamos tener hasta 5 procesos ahí, ¿sí? Pero entonces, ustedes como salud ocupacional deben dividir en procesos esa organización, ¿sí? Y para la matriz que vamos a desarrollar, entonces vamos a tener un proceso determinado con unas actividades específicas y unas tareas que van inherentes a esas actividades, ¿sí? Hablábamos del proceso de ladrillo como 3 ejemplos de extracción de mina, la producción en la transformación de la materia prima, etcétera. Y cada actividad de esas en sus diferentes tareas que van a hacer ya, casi siempre esas tareas van a ser cada puesto de trabajo con sus actividades, con sus acciones, con su responsabilidad y sus funciones. Entonces, cada tarea, prácticamente cada puntito rojo, es un puesto de trabajo, casi siempre. Entonces, para nosotros, esa tarea la va a realizar una persona o 2 personas, dependiendo de... Entonces, estamos aquí conociendo que la empresa tiene N procesos. Dependiendo de la organización que les corresponda a ustedes administrar o supervisar el sistema de gestión, va a tener N procesos. 1, 2, o 3, o 4, o 5 procesos, depende de lo grande y lo distribuida que esté la empresa de acuerdo al personal y a las operaciones que realice, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener claro que nosotros lo primero que vamos a hacer es que vamos a dividir. Hablando de que vamos a identificar 2 peligros ahí. En esa actividad de pintar las paredes que van a hacer estos señores contratistas, vamos a identificar el peligro mecánico y el peligro químico. ¿Cómo lo describimos? Como primero el mecánico, manejo inadecuado de las herramientas manuales. Puede que se ocasione un accidente por culpa de ellos manejando, no sé, las herramientas que tengan que traer, ¿sí? Un destornillador, algún alicate, algún taladro, etcétera, algo que tengan que utilizar de forma manual. Y exposición a gases y vapores, porque la pintura es un químico. La pintura es una sustancia que tiene productos químicos que pueden ser nocivos para la salud, claro. Entonces vamos a tener un riesgo de exposición a esos vapores. Incluso cuando se pintan las casas o cualquier espacio cerrado, ustedes saben que uno debe dejar ventilado mucho tiempo y eso porque el vapor nos va a afectar. Entonces las personas que realizan la pintura deben estar con unas condiciones de trabajo. Entonces vamos a identificar esas 2 peligros, el peligro mecánico y el peligro químico. Entonces vamos a volver, voy a compartir nuevamente la matriz. Volvemos a la matriz.
Entonces, vamos a identificar un peligro mecánico. Descripción, clasificación, mecánico. La descripción, acá. Podemos escribir ahí mismo en la celda o podemos escribir acá en la barra para que nos quede más. Uso inadecuado de las herramientas manuales. ¿Sí? Entonces el peligro va a ser mecánico con el uso de las herramientas manuales. ¿Sí? Y vamos a identificar el peligro químico. ¿Sí? Lo podemos escribir ahí en la celda o lo puedo escribir aquí en la barra, como quieran. Y lo vamos a meter o a describir como exposición a vapores. Exposición a vapores y a gases y vapores, perdón, a gases y vapores. Exposición a gases y vapores. Entonces va a quedar ahí ya la descripción. Vamos a dejar ahí con esas dos tareas los peligros. Vamos a tomar esos dos. Estamos haciendo un ejemplo. Es un ejemplo para que veamos cómo se manipula y se llena la matriz para dar una valoración de los riesgos. Entonces vamos a dejar que fueron esos dos. Vamos a tomar en cuenta esos dos. Entonces voy a eliminar esta de acá abajo, esos dos peligros. Entonces voy a eliminar esta. Entonces para las matrices voy a utilizar 3, 4, 5 filas, las filas que requieran. Si hay muchos peligros ahí, pues voy a identificar. De pronto, ahí no metimos peligro, por ejemplo, altura, porque no hay alturas para meter ahí el riesgo mecánico. Porque pueden haber 2 riesgos mecánicos, sí, claro. 3 riesgos mecánicos, claro. Entonces son 3 filas de mecánico, 1 de químico, 2 de químico, 3 de mecánico, las que ustedes quieran, muchachos, ¿sí? Ahorita más adelante hacemos otro ejemplo, no se preocupen. Entonces, acá en esta clasificación, entonces, mecánico pueden haber 3 filas de mecánicos, cada una con una descripción diferente de un riesgo mecánico diferente, ¿cierto? Entonces, para los puestos de trabajo normalmente hay un peligro asociado o clasificado como químico, mecánico, acuérdense, psicosocial, etcétera. Aquí no metimos los psicosociales, entonces también se pueden meter. Entonces, ¿cuántos psicosociales hay? Hay 3, entonces habrán 3 filas aquí de psicosociales. Entonces yo puedo incluir acá, decir insertar 1, insertar 2, insertar 3 peligros más, que pueden ser aquí mecánicos también. Aquí puede ser mecánico, no importa, los que sean. Y aquí otro químico. Entonces, yo puedo ir insertando los que sean y acá puedo meter uso de herramientas, caída de alturas, si van a utilizar electricidad, pues peligro de electrocución, etcétera. Lo que necesiten, pueden haber 1, 2, 3, X mecánicos, claro, pueden haber, porque van a ser diferentes las descripciones y las valoraciones van a ser diferentes. Entonces, solo vamos a trabajar 2, pero no quiere decir que no podamos, que mecánico sea 1 y ya. Y no puedo, ¿y los otros dónde los meto? No, pues inserte filas. Inserte la cantidad de filas que quiera. ¿Por qué? Porque si tiene muchos riesgos mecánicos hay que meterlos todos. Si tiene muchos riesgos químicos hay que meterlos todos. Si tiene psicosociales, entonces aquí, psicosociales. Psicosocial. Aquí otro psicosocial. ¿Sí? Etcétera. ¿Sí? Tiene 2 psicosociales, entonces hay que meterlos ahí. ¿Sí? Entonces, estoy identificando los peligros. Estoy acá, en las columnas que corresponden a la identificación de los peligros. Entonces, ¿eso quién me lo da? Volvemos a lo mismo. Me lo da la entrevista, los videos, la documentación, el listado de funciones que yo haya hecho en cada puesto de trabajo, muchachos. ¿Quién lo hace? Ustedes. O la persona que diseñó y yo verifico que sí estén todos. Entonces, aquí es donde vamos a meter todos los riesgos asociados a las actividades de esa tarea. O sea, acuérdense que estamos hablando de tarea, una tarea, ¿sí? Entonces, en este mantenimiento pueden haber 2 o 3 tareas, claro, entonces yo adiciono aquí otra columna, otro, y voy bajando, voy adicionando.
¿sí? Entonces, la idea es que yo a cada tarea asocie los peligros que corresponden a cada tarea. Hay 2 tareas, listo, entonces ya termino. Estas serían, por ejemplo, estas amarillas serían las tareas de pintar las paredes. Estas serían amarillas. Y si yo tengo otra actividad, adjunto aquí abajo más filas, adjunto más filas y ¿qué? Y acá voy a dividir esta la divido acá, solamente la coloco en las amarillas, perdón. Desde aquí, por ejemplo. Bueno, aquí digamos que esta es otra tarea. Entonces, vamos a cambiarla acá. Yo ya, de aquí para allá, hasta aquí, va a ser, ahí ya, perdón, un momentico y definimos los bordes. Entonces, ya divido de aquí para allá otra tarea, ¿sí? Voy a hacer mantenimiento. Entonces, tengo otra tarea por hacer. Entonces, ya tengo que escribir acá, digamos, aparte de pintar las paredes, otra tarea que podamos meter ahí para el ejemplo. Estoy hablando de un ejemplo hipotético. Entonces, pintar las paredes y otra tarea sería de ahí mismo, de la parte de mantenimiento locativo, trasteo de... Pintar. Trasteo de muebles. Después de pintar, el trasteo de muebles. ¿Sí? Entonces, miren que ya aquí ya hay otra actividad. Otra tarea. Entonces, tengo 2 tareas para esa misma actividad. ¿Sí? Entonces, tengo una actividad y voy a tener 2 tareas. ¿Sí? Entonces, acá vuelvo y empiezo a insertar la cantidad que necesite. Acá combino estas y empiezo a hacer los peligros que conlleva. Mire que es facilito. Los peligros que conlleva esa actividad, perdón, esa tarea que pertenece a la actividad de mantenimiento de trasteo de muebles. Entonces aquí también habrán otros riesgos diferentes. Entonces ya estos no son los amarillos, serían, pongámosle, de otro color. Estos serían en color azulito, por decir algo. Perdón. Estos serían azulitos. Entonces tengo 2 tareas, ¿sí? Entonces sí, voy a chiquitarlo un poquito para que se aprecie mejor. Ahí, listo. Entonces yo tengo esto, mire, tengo estas actividades, esta actividad, este proceso, un solo proceso, una sola actividad, pero 2 tareas, una tarea y otra tarea, ¿cierto? Y tengo asociado a esta pintar paredes, que es la tarea 1, todos estos peligros. Y voy a asociar a este trasteo, que es en la otra tarea de esa actividad, voy a asociar estos otros peligros, muchachos, ¿sí? Y así sucesivamente. Es muy fácil, es simplemente, ahí ya, este formato se lo voy a dejar a ustedes y ustedes pueden hacer 1000 matrices de acá. Y en 1000 puestos de trabajo, claro, sí, insertar y acomodar y clasificar. Lo importante es lo que les digo, que ustedes de verdad se den cuenta de cuáles son los peligros en cada puesto. Teniendo en cuenta de cuáles son los peligros en cada puesto, no vamos a tener problema y vamos a tratar de controlar todos los riesgos posibles. Entonces aquí es donde les digo que va a ir el riesgo mecánico, el riesgo psicosocial, si hay un químico, si hay 2 químicos, no importa. Lo importante es clasificarlos todos, a cuáles están expuestos en esa tarea y describirlos, ¿sí? Si está expuesto a altura, si hubieran altura o tuviera que armar andamio, entonces, ojo, exposición a caída de alturas, porque miden 5 metros las paredes, no miden 2,40, entonces todos los que querramos meter acá, los vamos a incluir, los vamos a meter y vamos a determinar todos los riesgos posibles de las actividades que están inherentes de las tareas que están inherentes a esa actividad. Entonces puedo tener 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, bajando todas las tareas que yo quiero, ¿sí? Por el momento, entonces vamos a trabajar una tarea que es pintar paredes y vamos a trabajar los 2 riesgos que eran el mecánico, el uso de herramientas y el químico. ¿El químico cuál era? La exposición se me borró acá. Mire, se me fue para acá, entonces voy a copiar
Es muy fácil. Eso sí, hay que manejar un poquito Excel, ¿no? Esto es muy sencillo, pero ustedes deben practicar Excel. Insertar, eliminar, adjuntar ahí los datos, etcétera. Y vamos a llenar, es simplemente llenar columnas. Ojo que este ya es el trabajo cuando yo he hecho todas las entrevistas, todas las listas, toda la documentación, he hecho todo el recorrido, he identificado en el organigrama, ojo, acuérdense, los procesos, las actividades y las tareas. Entonces ya me vengo a desarrollar y alimentar la matriz de riesgos de la empresa o de ese proceso. Entonces en la misma matriz puedo tener un proceso con todos los riesgos, las actividades, tareas y riesgos, y otro proceso. O sea, en una sola matriz puedo tener toda la empresa con todos los procesos, o puedo tener una matriz para cada proceso aparte y se los presento así a la gerencia. Eso depende del gerente y depende de su criterio. O sea, puedo tener una matriz acá y en otro archivo otra matriz, o puedo tener una sola, como les decía yo, una sábana electrónica, una sábana. Con una sábana, entonces es que se despliega, este es tipo sábana, pero estamos hablando de un solo proceso y una sola de dos actividades, pero una actividad y dos tareas. Algo cortico para el ejemplo, ¿sí? Entonces ya llevamos hasta acá resuelto. Entonces ya identificamos el peligro, ¿sí? Entonces, peligro estaba en azul, ¿cierto? Dejémosla como estaba en azul. Ah, perdón, me equivoqué acá. En azul estaba el peligro. ¿Listo? Entonces, tenemos acá ya descrito proceso, columna proceso, zona, lugar, actividades, tareas, si es rutinario o no. Entonces, sí y sí, ¿cierto? Escribimos que es rutinario, sí y sí. Y la clasificación del peligro, que es mecánico, químico, y la descripción, que es uso inadecuado de herramientas manuales y exposición a gases y vapores. Entonces, ya tenemos estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas llenas, ¿sí? ¿Sí? Bueno, llevamos hasta acá. Se ve feito cuando se le quitan los márgenes. Listo. Vamos guardando. Entonces, tenemos identificado estos dos peligros con estas dos descripciones. Vamos a hacer una pausa ahorita, faltan 20 para las 10. Ahorita a las 10 en punto continuamos con las siguientes casillas para alimentar la matriz. Listo, es muy sencillo, es muy fácil y la idea es que esto ya la semana entrante lo llenen ustedes. Podemos eliminar, insertar, realizar o manipular la matriz. Y por eso les decía, el manejo de Excel acá es, digamos, pues no es superior, pero sí nivel básico de insertar, de escribir en las celdas, etcétera. Y más adelante nos vamos a dar cuenta que las columnas están, tienen algunas fórmulas que ya nos dan la ventaja y que no tengo que hacer ningún cálculo. Esa es la ventaja de trabajar en Excel. El Excel, ustedes saben que es una hoja electrónica y que podemos dejarle ahí grabada una instrucción en las celdas y ella lo realiza sin ningún problema. Entonces, más adelante ahorita cuando vayamos a la evaluación del riesgo, a la evaluación y posterior valoración, nos vamos a dar cuenta que incluso las tablas que están en la GT45 las están incluidas dentro de estas celdas. Ya están ahí, muchachos, no se preocupen que no vamos a tener la necesidad de diseñar ninguna fórmula para programar el Excel, porque ahí está, y esta fórmula se las voy a dejar, o sea, esta matriz se las voy a dejar ¿cómo se llama? Como documento de apoyo. Entonces ustedes pueden hacer ahí todo la evaluación de riesgo, que ya no tienen que meter fórmulas, porque ya donde se ubica, de acuerdo a la fuente, medio, individuo, se ubica la descripción del control existente en ese momento, para cada riesgo, en la fuente, en el medio o en el individuo. Y vamos a pasar a la evaluación del riesgo. Entonces, la evaluación del riesgo comprenden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas, ¿sí? Y que les decía que vamos a tomar para esas 7 columnas, para llegar a la valoración del riesgo, que es la siguiente etapa,
vamos a tomar como referencia todas las tablas de la GTC 45, porque es una guía que nos orienta muy bien y nos cuantifica, porque todos esos valores son cuantificables, de el nivel del riesgo. Entonces vamos a cuantificar ese nivel del riesgo de acuerdo a esas tablas. Entonces vamos a empezar a tomar el nivel de deficiencia, el nivel de exposición y su relación acá. Acá ya vamos a ver que hay una fórmula, ¿sí? Hay una fórmula que la fórmula ya va a estar incluida acá en la, les digo, no se preocupen que va a estar en la matriz y la vamos a simplemente a diligenciar los datos para que ella se llene. Entonces ya vamos a comenzar acá. Entonces esperen un segundito porque aquí pasó algo que, como estaba moviendo lo anterior, se me cruzó, pero ya se corrigió. Listo. Entonces vamos a comenzar a evaluar el primer peligro, que es el mecánico con el uso inadecuado de las herramientas. Entonces vamos a resolver todo este nivel, a evaluar el riesgo correspondiente a este peligro. Entonces dice que el nivel de deficiencia. Entonces vamos a ver qué nos dice el ejemplo. Perdón, ya les comparto acá, acá. Ya apareció la presentación, ¿cierto? Entonces dice que para la evaluación del riesgo, en la matriz se identificarán los valores de evaluación de acuerdo con las tablas, lo que estamos diciendo, las tablas y los anexos recomendadas por la GTC 45. Recordemos que la guía nos identifica estos valores en las tablas que relacionan los factores que tendremos en cuenta. Entonces, la primera columna de la matriz corresponde al nivel de eficiencia, ¿sí? La evaluación del riesgo corresponde al nivel de eficiencia. Y hay una tabla en la GTC 45 que nos habla de la determinación del nivel de deficiencia, que es determinación del nivel de deficiencia, donde vamos a verificar que hay una cuantificación de acuerdo a las características del peligro. Entonces dice que hay un nivel de deficiencia bajo cuando no se ha detectado ninguna consecuencia, dice no se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas es alta, o ambos. Entonces el riesgo está controlado, ¿sí? Ese va a ser el nivel de deficiencia, entonces es bajo, es un nivel de deficiencia bajo cuando mejor dicho, no hace falta nada. Cuando no hace falta nada y el nivel de riesgo está controlado, no hay deficiencia. Eso es lo que quiere decir. Cuando le falta algo para poder realizar el trabajo consecuentemente seguro, entonces le vamos a poner un nivel medio. Eso, entonces ahí a nivel medio le va a dar un valor de 2, la tabla, la GTC 45 le va a dar un valor de 2, es el medio, donde se han detectado peligros que se pueden dar lugar a consecuencias poco significativas o de menor importancia, ¿cierto? Entonces, digamos, no le hace falta mucho, ¿sí? Entonces, es moderada digamos, las medidas preventivas son moderadas, entonces, pues digamos que el nivel de deficiencia es medio. Le falta un poquito, digamos, acá en la primera de abajo no le falta nada, bajo es que no le hace falta nada. Si le hace falta un poquito, pues para este caso, por ejemplo, el de la pintura, pues le faltaría un poquito, ¿cierto? Solo tenemos la GPP y el control de examen, pero pues digamos, habría que revisar exactamente bien qué nivel, o sea, qué otros peligros puede causar la herramienta, pero nosotros estamos, digamos que para nuestro ejemplo, el nivel 2 es un nivel aceptable para
peligro de afectarse con la herramienta, que normalmente van a utilizar es por ahí unas brochas, los rodillos, se puede pegar por ahí alguna herida con alguna manipulación de esas herramientas, pero no va a ser tan grave, digámoslo así, vamos a estar expuestos pintando una pared, no vamos a estar expuestos a perder una mano ni nada de eso, ¿cierto? Entonces vamos a colocar un nivel medio de deficiencia, porque pues solamente con el uso de guantes de pronto y la inspección de las herramientas podemos tener un nivel aceptable de riesgo. El nivel alto es el nivel 6, cuando ya de pronto puede la consecuencia de no utilizar todos los controles, o sea, necesitamos más controles y hay deficiencia de controles, entonces el nivel es alto. Y cuando no hay ningún control, exactamente ninguno, podemos, digamos que la consecuencia es fatal, ¿sí? Muy mala, entonces tendríamos un nivel alto de eficiencia. Entonces, para nuestro caso, podemos utilizar en el riesgo mecánico un nivel de deficiencia número 2 o medio. Entonces vamos a colocar en la matriz, acá vamos a volver a la matriz y vamos a colocar el nivel de deficiencia 2, un segundito, 2, y ese valor sí lo incluimos acá, ¿cierto? Incluimos el 2 como valor de deficiencia y vamos a ver el valor de deficiencia en la parte química. Los productos químicos son más delicados, como son más delicados, entonces vamos a tener en cuenta que sí deberían haber muchos más controles, pero pues por efectos de costo, por efectos realmente lo que más pesa ahí son los costos para asumir todas las recomendaciones del fabricante, hojas técnicas, etcétera, de la parte química de la pintura, pues eso normalmente no lo manejan. Entonces vamos a tener un riesgo, digamos, podemos ponerle un 6, ¿sí? ¿Sí? Un 6, porque ya la parte química de pronto sí en la respiración se puede afectar o digamos puede ocasionar un poquito más, es más delicado y nos va a afectar a todos. Los 6 no se van a afectar, digamos, se van a lesionar las manos, digamos, con el uso de herramientas, todo, pero sí los 6 se pueden afectar las vías respiratorias si inhalan mucho tiempo la pintura. Entonces la deficiencia en cuanto a los controles en la parte química sí sería más alta que en la parte mecánica. Entonces, vuelvo y les digo, la parte química va a ser un poquito más, va a ser más representativa y por eso podemos asumir un dato como de la tabla, el alto, el número 6. Y lo vamos a incluir dentro de la tabla, dentro de la matriz, perdón. Vamos a volver a la matriz y colocamos el riesgo 6. Las tablas las tiene la guía también y las tiene la presentación y todas las podemos manejar, o sea, o aprender a manejar o memorizarlas o como quieras, pero la idea es que las vamos a tener ahí a disposición para cuando las necesiten, ¿sí? ¿Quién hace todas estas clasificaciones? Que poner 2, que poner 6, que poner 4, que poner 0. Usted es el de salud ocupacional, usted es el que está evaluando. Aquí estamos colocando un ejemplo, pero pues los criterios pueden cambiar, ¿sí? El criterio mío puede cambiar al criterio suyo o al criterio de su compañero y para un compañero lo que puede ser muy leve, para otro no puede ser tan leve y de pronto puede ser un poquito mayor. Él es el que puede estar allá dependiendo de la actividad y allá en el sitio de trabajo y puede dar el criterio. Ustedes dan el criterio, los números, los 2, 6, 10, 0, eso lo dan ustedes. De todas maneras, para el ejemplo, vamos a tomar 2 y 6 como un nivel bajo y un nivel alto de eficiencia, perdón, un nivel medio y un nivel alto. Bueno, volvamos a la presentación un momentico, pero un segundito. Entonces tenemos como 2 y 6 los niveles de deficiencia. Son números. Entonces ya empezamos a meter los números en la evaluación del riesgo. ¿Por qué? Porque eso va a ser un número, va a ser cuantificable. La evaluación del riesgo es un número. Entonces es un número que depende de los factores que estamos desarrollando acá. Nivel de deficiencia, nivel de exposición, de probabilidad, etcétera, consecuencia y por último ya la determinación del nivel de riesgo. Entonces vamos a volver a la presentación para que miremos la siguiente tablita. Entonces, estamos acá en el nivel de deficiencia, que es la primera columna, ¿cierto? Corresponde a la primera columna.
Y para el ejemplo, entonces, el nivel de deficiencia se ha tomado como 2 para los valores mecánicos y 6 para el valor químico, ¿cierto? En el anexo C, para que tengan en cuenta, y aquí va a quedar en la presentación para que ustedes lo revisen, en el anexo C de la guía podemos encontrar una orientación sobre la valoración de los riesgos y sus niveles de deficiencia. Entonces, si queremos profundizar o de verdad aclarar el nivel de deficiencia de alguno de los riesgos, me lo va a explicar el anexo C. Vamos a ver si me lo deja compartir acá el anexo C. Espérenme un segundito. Si lo encuentro por acá ya lo compartimos. Espérenme un segundito. A ver si lo podemos. Miren, estamos en la norma GTC 45, donde dice evaluación técnica, determinación cualitativa del nivel de deficiencia de los peligros higiénicos. Entonces, en el anexo C, si tenemos alguna duda de cómo determinar los niveles de deficiencia, ella me da unas pautas acá, ¿sí?, para considerar condiciones o condiciones particulares de algunos riesgos. Entonces, aquí están los de lo físico, como la iluminación, el ruido. Entonces, yo puedo decir que, por ejemplo, un ruido, una deficiencia, un nivel de deficiencia muy alto sería no escuchar una conversación a menos de 50 centímetros. Entonces, yo debo considerar ese nivel de deficiencia como muy alto, ¿sí? Si no hay dificultad para escuchar una conversación, pues yo lo tomo como va. Si escucho una conversación con una intensidad normal a una distancia de 2 metros, el riesgo va a ser medio. O sea, el nivel de deficiencia va a ser medio. Y el nivel de deficiencia alto sería no escuchar una conversación a 1 metro y a 50 centímetros ya sería muy alto. Entonces, el nivel de deficiencia sería muy alto. Entonces, ojo que la misma tabla nos va a dar unas pautas para, por ejemplo, hablar de las radiaciones ionizantes, las no ionizantes, la temperatura, las vibraciones, los riesgos biológicos, etc. La guía nos da un concepto o una definición para nosotros tomar la decisión o tomar nuestro criterio de colocar una u otra uno u otro valor, bajo, medio, alto o muy alto, en cuanto a lo que se refiere a la determinación del nivel de deficiencia. Aquí vemos también de movimientos repetitivos, esfuerzos, etcétera, manipulación de cargas. Entonces, está en el anexo C de la guía GTC 45. ¿Sí? Los productos químicos, además hay una tabla de equivalencia donde hay unas sustancias muy peligrosas que pueden afectar la salud, son inflamables o son reactivos que pueden reaccionar con otras cosas, etcétera. Entonces vamos a tener acá una identificación de estas sustancias y su aplicación en el nivel de deficiencia. Entonces, si es moderado, bajo, alto, medio, nosotros utilizamos el nivel de medio, alto para, porque como eran 6 personas y van a estar expuestas ahí a la pintura, podemos tomar un nivel alto, ¿cierto? Que les puede causar una intoxicación si el espacio es muy cerrado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el anexo C, en el anexo C, podemos consultar todo lo que tiene que ver con la deficiencia, el nivel de deficiencia, y si queremos aclarar alguna duda para que no estamos seguros si utilizar, por ejemplo, el 6 o el 4, entonces yo voy a ir a la norma y voy a aclarar mi duda de que voy a utilizar uno u otro valor en la tabla. O sea, si yo tengo alguna duda con respecto a esta tabla, pues voy y consulto al anexo C y rectifico estos valores y le puedo dar bajo, medio, alto o muy alto, ¿cierto? Ahora pasaríamos al nivel de exposición. Ya teniendo en cuenta que vimos el anexo C y tomamos la determinación acá, que en la parte mecánica era el 2 y en la parte de química era el 6,
vamos a tomar el nivel de exposición, que es la segunda columna de evaluación del riesgo. Recuerden que la evaluación del riesgo son 6 columnas que vamos a llenar. Entonces, la segunda columna corresponde al nivel de exposición. Para nuestro ejemplo, se tomará un nivel de exposición continua que se puede ver en la tabla de determinación de la exposición. ¿Quién me da esta? La GTC 45, muchachos. Vuelvo y les digo. ¿De dónde tomamos esta? De la GTC 45, donde nos habla de qué tanto tiempo o qué tan frecuente se exponen el personal a ese peligro o a ese riesgo. Entonces, dependiendo de la exposición, ¿sí? En la página 13 voy a compartirles acá la página para que ustedes se den cuenta. Acá en la tabla, mira, aquí estamos en la página número 13 de la guía de la GTC 45. Aquí hablábamos de la determinación de la deficiencia, simplemente que ya tiene colorcito naranja, pero es esta misma determinación de nivel de deficiencia, ya lo vimos, 2 y 6 para nuestro ejemplo, y vamos a pasar entonces a determinar el nivel de exposición, que va a ser continua, frecuente, ocasional o esporádica, y ella me da una definición para cada valor de exposición, ¿sí? Por ejemplo, para una exposición esporádica va a ser 1, va a ser 2 para la ocasional, va a ser 3 para la frecuente y 4 para la continua, ¿sí? Entonces, para nosotros, el nivel de deficiencia, el nivel de exposición, el de deficiencia ya lo hicimos, el nivel de deficiencia, de exposición, va a ser 4, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener esas 6 personas trabajando allá una jornada completa y se supone que van a ir a pintar la pared, entonces van a estar las 8 horas pintando la pared. Entonces la situación de exposición, según el nivel continuo 4, dice que la situación de exposición se presenta sin interrupción, como le estoy diciendo, o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral. O sea, van a estar toda la jornada laboral ahí. Si fuera frecuente, entonces la situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada por tiempos cortos. Sería frecuente, pero este no es el caso. Ellos llegan a pintar y terminan todo el día pintando. Entonces, ocasional, cuando la situación, o sea, ocasional, estoy hablando del valor 2, la situación de la exposición se presenta alguna vez en la jornada y por un periodo corto. Entonces, no, la idea es que ellos llegan a pintar o llegan a hacer sus labores de esa tarea específica todo el día. Entonces, el valor que vamos a tomar como nivel de exposición o NE va a ser igual a 4, ¿sí? Entonces, vamos a tomar para nuestros 2 ejemplos el nivel de 4, ¿sí? Acá, nivel 4. Y vamos a ir a la tabla. Voy a compartir otra vez la matriz. Vamos a la matriz. Y vamos a colocar entonces el nivel de exposición para los 2 peligros, un nivel 4 de exposición, muchachos. Es muy fácil, mire, es 4. Y si ustedes se dan cuenta, de una vez se me resolvieron estas 2 columnas, el nivel de probabilidad y el nivel, la interpretación de ese nivel de probabilidad. Entonces, mire que, vuelvo para que apreciemos. Todos estamos viendo la matriz, ¿cierto? Entonces voy a devolverme acá. Tengo el nivel de deficiencia 2 y 6. Ahora, el nivel de exposición de los señores va a ser todo el día pintando. Entonces, todo el día van a tener el número 4, la exposición continua, y el número 4 para la exposición continua. Y si ustedes se dan cuenta, apenas coloque el 4, me va a dar un nivel de probabilidad de 8. ¿Por qué? Porque tiene la formulita, es muy sencilla. Multiplicar el nivel de deficiencia por el nivel de exposición me da el nivel de probabilidad. Y la tercera columna, hablando de la evaluación del riesgo, esta que tenemos acá, que estamos resolviendo, toda esta evaluación del riesgo, me va a decir que los primeros 2 valores multiplicados me van a dar esta columna y que a su vez esta interpretación del nivel de probabilidad también me la va a generar de una vez. Entonces, acuérdense de lo que veíamos en la tabla. La interpretación del nivel de probabilidad es que es un nivel medio,
¿sí? Un nivel de probabilidad medio de que ocurra un accidente y es un nivel de probabilidad muy alto que ocurra una intoxicación digamos, una inflamación de las vías por la exposición continua, ¿sí? Entonces, me dice que el nivel de interpretación, ¿y de dónde están estos dos valores? Perdón, estos dos valores, el medio y el muy alto, el amarillo y el rojo. Vamos a ir a la tabla. Vamos a ir a la tabla y la vamos a verificar nuevamente. Es este de acá. Perdón, este es el valor de donde estamos. Acá. 2, medio o muy alto. Muy alto o medio, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a encontrar que la determinación del nivel de probabilidad es el que estamos hallando. Sí, me salté acá. El nivel de probabilidad, ese es el que estamos hallando. La tercera columna corresponde al valor de probabilidad, que ya es cuando multiplico el valor de deficiencia por el valor de exposición. Me da 8 y 24. Entonces, esa me va a fijar acá. Esta sí es el valor de la probabilidad. Qué pena con ustedes, que como son verdes las dos, me equivoqué. Significado de los diferentes niveles de probabilidad. Si está entre 4 y 2, el nivel de probabilidad es bajo. Si el resultado de esa matricita es de entre 8 y 6, va a ser medio. Y si está entre 20 y 10, es alto. Y eso también depende de esta otra matriz que dice determinación del nivel de probabilidad. Si ustedes se fijan, esta se ve como complicada, pero no, la idea es interpretar porque aquí hay varias tablas metidas ahí en una sola. Entonces, la determinación del nivel de probabilidad simplemente ya lo vimos que es multiplicar, multiplicar este NP igual a ND por NE. Son 8 y 24. Y simplemente lo que está haciendo la matriz allá cuando me dice muy alto o muy bajo es tomar uno de estos 4 valores del nivel de probabilidad. Muy alto, alto, medio o bajo. ¿Con qué me lo toma? Con el valor conseguido de multiplicar esos dos valores. Un valor es 8 y el otro valor es 24. Entonces, 8 y 24, ¿dónde está? 8 está en medio y 24 está entre 24 y 40 entre muy alto, ¿cierto? Entre 24 y 40 ya es muy alto y entre 8 y 6 es medio. Entonces, esa es la interpretación. Y si yo me voy a esta relación, o sea, a esta determinación del nivel de probabilidad, me voy a dar cuenta que si yo tengo, ¿cómo hago acá? Voy a hacer voy a incluir, no sé si ustedes aprecien, pero la idea es, si yo multiplico este 2, que era el nivel de deficiencia que tenía ¿sí está apareciendo la flechita que voy a insertar? ¿Aquí en el 2? ¿Sí la pueden apreciar? Sí. Ah, bueno, listo, me interesa que la vean. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para el primer caso, el peligro mecánico, tomamos nivel de deficiencia 2 y tomamos nivel de exposición 4. Entonces, vamos a ver qué es 2 por 4. O sea, tomamos nivel de deficiencia 2 y tomamos nivel de deficiencia 4. ¿Cuánto me da 4 por 2? Me da 8. O sea, digamos ese 8, quedemos ahí, ¿sí? Es la M de medio, que es si estuviéramos acá. Mire, M de medio es lo que me quiere decir acá, M igual a 8. 4, si yo multiplico 4 por 2, me da 8. 8 raya M significa que está ubicada en el nivel de probabilidad medio, o sea, que su significado es que la situación deficiente con exposición esporádica o bien la situación es mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda daño alguna vez. Entonces, ahí me está diciendo que la probabilidad entre 8 y 6 es que es posible que suceda el daño alguna vez y que el significado, el nivel de probabilidad es medio. Es un nivel medio de que probablemente ocurra un daño con alguna de las herramientas manuales. Estamos hablando del riesgo mecánico, ¿sí? De multiplicar 2 por 4. Ahora voy a pasar al químico. El químico, lo que me dice esas letras es que el nivel de deficiencia en la parte química era el 6. Y el nivel de exposición también para la parte química era 4. Entonces yo voy a tener
6 por 4, ¿cuánto me da? 24, ¿cierto? Entonces, como me da 24, acá está en la parte roja, muchachos. ¿Quién me da esta tabla? La misma guía GTC 45, ya la vamos a ver. ¿Y qué quiere decir MA? 6 por 4, 24, MA. Vamos a la tabla del significado y me va a decir que entre 24, el valor de 24, y entre 24 y 40, o sea, 24, 25, 26 hasta 40, el nivel de probabilidad es MA, o sea, muy alto. Entonces, ¿qué significa? Que la situación es deficiente con exposición continua o muy deficiente con exposición frecuente. Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia. Es decir, que el riesgo es muy alto, la probabilidad de que ocurra un evento como una intoxicación o una irritación de los ojos o de las mucosas o de la nariz o de la garganta es alta. Esa probabilidad de que ocurra ese evento, la determinación del nivel de probabilidad se relaciona o se halla relacionando el nivel de exposición con el nivel de deficiencia, y el significado de todas estas tablas que ustedes la van a poder verificar en la GTC 45, simplemente que aquí tiene colorcitos, bueno, en la GT creo que también, pero no. La idea es que nosotros, mire, universalmente conocemos los colores amarillo, verde y rojo como los del semáforo, ¿cierto? La señalización del semáforo como rojo, algo que es peligroso pasar, ¿cierto? Que nos atropella el carro. Amarillo, pues es una vaina preventiva, y la verde, que es tranquilo, ¿cierto? Entonces, la idea es que aquí también vamos a generar esa semaforización, o sea, código de colores donde el nivel crítico se coloca en rojo y el nivel normal se coloca en verde. El 4 y el 2 no ocurren casi nunca, realmente casi nunca ocurren, entonces por eso tienen como azul, pero normalmente nosotros vamos a tener el nivel de probabilidad de todos los peligros y las exposiciones, combinando todo eso, siempre nos va a dar algo entre amarillo, verde y rojo. Entonces, la idea es esa, que nosotros interpretemos el nivel de probabilidad, ¿sí? Relacionando o interpretando el significado de acuerdo a la tabla que da el factor, el valor de la probabilidad. Entonces voy a borrar aquí un momentico. Y nos dimos cuenta de que acá MA significa muy alto, ¿sí? Esos dos valores, entonces, estas dos columnas que estoy mostrando acá en el cuadrito verde, nivel de probabilidad y nivel de probabilidad y valor del nivel de la probabilidad, son las que me salen acá. Voy a ir nuevamente a la matriz, y son las que me salen acá como medio y muy alto. Acuérdense, M de medio y MA de muy alto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, y si miramos un momentico, vamos a mirar acá en esta columna que estoy subrayando, perdón, esta fila que estoy subrayando, ahí está la fórmula ya incluida, muchachos. Entonces no tienen que hacer ningún movimiento, ninguna fórmula, no tienen que hacer ninguna programación. Esa celda ya tiene la fórmula incluida para que nos dé el valor de la tabla. Mejor dicho, esta es la tabla, está incluida ahí en cada celda. Todos los valores que vimos en la tabla están incluidos en esa celda. Entonces no tienen que hacer nada, porque simplemente con colocar el nivel de deficiencia y el nivel de exposición me van a dar estos dos datos. O sea que estos datos que estamos mirando, que están en la tabla que vimos ahorita, son el resultado de multiplicar estos dos. Entonces automáticamente, y ahora volvemos a repetir, voy a eliminar esta exposición y voy a eliminar esta exposición. Las podemos hacer la cantidad de veces que queramos, lo importante es entender. Nivel de exposición, 8 horas al día, listo, el nivel es 4, no hay más niveles en la tabla. 4 para el máximo de exposición, listo. Y mire que van apareciendo y de una vez aparecen 8 y medio, 24, muy alto, ¿sí? No hay más, ¿sí? Entonces ya aparecen los dos valores correspondientes al nivel de la interpretación de la probabilidad y del nivel de probabilidad como tal. Ahora vamos al nivel de consecuencia. ¿Qué es el nivel de consecuencia? Entonces vamos a ver qué es el nivel de consecuencia. Vamos a guardar para que no nos cambien los datos. Y
vamos a ir a nivel de consecuencia. Este es el significado del nivel de, este es el significado de la probabilidad. Ahora vamos a pasar a la quinta columna, que es el nivel de consecuencias. ¿Qué dice el nivel de consecuencias? Este nivel se encuentra cuantificado dentro de las tablas de la GTC 45. Entonces volvemos otra vez a lo mismo. Podemos seleccionar el nivel de acuerdo al criterio del riesgo y nuestra evaluación particular de la consecuencia si ésta llegara a provocar un accidente. Entonces, dependiendo de nuestro criterio, vamos a darle un valor de grave, no grave, leve, grave, muy grave o mortal. Entonces, si llegara a pasar un accidente, vamos a darle un valor a la consecuencia de ese accidente. Entonces, para nuestro ejemplo, vamos a tomar el valor de 25. ¿De dónde sale ese valor? Ya lo vamos a ver, que corresponde a nivel de grave. Entonces, determinación del nivel de consecuencias. Esta es la tablita que toma la GTC 45. No más, no hay más valores. 10, 25, 60 o 100. Entonces, leve, si es un daño leve, o sea, no requiere ni incapacidad, ni hospitalización, ni nada de eso, vamos a tener un daño leve, ¿cierto? Si vamos a tener un daño o ese riesgo me provoca un daño que me pueda incapacitar, voy a tener un nivel de consecuencias de 25 y una interpretación de grave. ¿Y qué significa? Que me puede lesionar o me puede causar un accidente, una enfermedad con incapacidad temporal. Hablo de temporal 1 día, 2 días, 3 días, 1 semana, 15 días, 2 meses. Eso son unas incapacidades temporales. Ahora, un daño o un nivel de consecuencia muy grave o MG, lo voy a clasificar como 60 y vamos a darle pues la interpretación de que esa lesión o esa enfermedad o digamos, ese evento me puede causar una incapacidad permanente, me puede dejar inválido a la persona, me la puede dejar desmembrada, me la puede dejar lo que sea, con una incapacidad muy grave. Entonces le voy a dar un puntaje de 60. El nivel de consecuencia lo voy a dejar en 60. Pero si ese accidente me puede causar la muerte, como todas las consecuencias de una caída de alturas, que es la mayor parte, el nivel de consecuencia puede ser hasta la muerte, entonces le voy a colocar un nivel de consecuencia número 100. ¿Sí? De acuerdo con la determinación de la guía, que me dice que 100 sería el máximo puntaje a colocar como un evento catastrófico de algún riesgo, o sea, una consecuencia de algún accidente por causa de algún determinado riesgo. Entonces venimos así en secuencia. Entonces la idea es que le dé un puntaje entre 10 y 100 a la consecuencia. Nosotros podemos tener una enfermedad grave con una incapacidad, una lesión con una incapacidad de 1 día, 2 días, de 3 días por mal manejo de herramientas, sí, claro. Leve de pronto también, pero entonces lo vamos a dejar en grave. ¿Por qué? Porque me puede dejar incapacitado el señor si aspiró mucho la pintura durante 8 horas, al otro día no fue a trabajar, no, amanecí de la garganta, que mejor dicho, inflamadísimo y ya no puedo ni respirar, entonces no puedo hablar, no puedo respirar, me voy para el seguro, me lo incapacitó. Entonces el nivel de consecuencia lo vamos a dejar como grave, ¿cierto? Lo mismo para el nivel de que no, ayer me machuqué un dedo con el rodillo o se me enrolló el dedo en la brocha o lo que sea, me golpeé, ay, no fui hoy. Ya lo vamos a colocar como grave. Entonces vamos a dejar para nuestro ejemplo, para mi interpretación, vuelvo y les digo, usted puede interpretarlo o no, pongámoslo 60 y 25, 10 y 25. Eso es criterio de ustedes. La matriz está ahí para, digamos, una recomendación, una orientación, pero los criterios los ponemos cada uno de nosotros de acuerdo a la percepción de nuestras consecuencias, nuestras, digamos, la realidad ya en el sitio de trabajo. Entonces usted va a decir, no, grave no, pongámoslo como muy grave. De pronto, si es el caso, o no, dejémoslo como leve. Para nuestro ejemplo, entonces vamos a tomar ese nivel de consecuencia como 25. Entonces el nivel del riesgo tomado de la tabla de determinación de las consecuencias que nos da la guía GTC 45, lo vamos a tomar como 25.
Entonces, este valor se generará también, va a generar el nivel del riesgo. Póngale cuidado que entonces ahorita, con el nivel de probabilidad y el nivel de consecuencias, ella me va a calcular el nivel del riesgo, ¿sí? Entonces, por fórmula, vamos a ver qué pasa con la sexta columna. Vamos a ir a la matriz. Ya vemos que el nivel de consecuencia lo sacamos de la tabla, ¿cierto? Mira el nivel de consecuencia. El nivel de consecuencia es el de la tabla y dijimos que era incapacitante, me puede dejar incapacitado y voy a dar 25 a cada valor. Y mire lo que pasa con las otras tres columnas de una vez. Miren lo que pasa con las otras tres columnas. De una vez se me pone en 200 y en 600, en 2, en 1, en no aceptable y en no aceptable. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esas tres columnas que se iluminaron o se resolvieron automáticamente? Entonces, lo que decíamos acá, el nivel del riesgo, ¿sí?, va a ser el producto entre el nivel de consecuencia y el nivel de probabilidad. Entonces, esta fórmula está ya incluida dentro de las columnas y no tengo que hacer nada. Solo tengo que darle un nivel de consecuencia y ella me va a dar el resultado y la interpretación de ese resultado. ¿De dónde salen estas dos valores para cada riesgo? Este 1, este 2, aceptabilidad del riesgo, que es a donde tenemos que llegar a mirar, dependiendo del valor de nivel de riesgo, miramos la tabla. Hay otra tabla entonces dentro de la guía. Entonces vamos a ver qué pasó con eso. Dice que el nivel de riesgo me dio 200 y me dio 600. ¿De dónde sale ese 600? Vuelvo y repito, de multiplicar 8 por 25. Lo que pasa es que está ahí, automáticamente lo genera. Mire, voy a eliminar este 25, que es el que yo tomé, mi criterio, su criterio de salud ocupacional de la tabla. Está en 0, ¿cierto? Se pone en 0 y se desaparece. Aquí lo que decía era 0, diligencia de datos y diligencia de datos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este valor del riesgo, esta interpretación del nivel de riesgo y esta aceptabilidad del riesgo están por fórmula ahí. Es una fórmula, entonces no hay problema. Yo debo agilizar, diligenciar, perdón, es colocar el número 25, que es el nivel de consecuencia que yo acepté, y me va a generar de una vez esa multiplicación. 25 por 8 me da 200 y me da la interpretación del nivel del riesgo. Ya vamos a ver qué es y ya vamos a ver qué es la aceptabilidad del riesgo. Y lo mismo para acá, para el riesgo químico. Me da, obtuve 25, lo generé como 25, o sea, me puede incapacitar un día, 2 días, una semana, 15 días. Entonces, el riesgo que eso ocurra es el nivel del riesgo es de 600. Entonces, esos 200, esos 600, ¿qué quieren decir? Ya vamos a mirar, no se preocupen. Vamos a devolvernos, vamos a guardar estos datos, vamos a ir a la presentación para ver qué nos dice la guía que es. Entonces, si se dieron cuenta, nos dieron 200 y 600. ¿Y de dónde salió? El riesgo mecánico de multiplicar el nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. O sea, NP por NC. 8 y 25. 8 por 25, 200. Y 24 por 25, 600. ¿Sí? Entonces, vamos a ir a la determinación del nivel de riesgo. Entonces, acá es donde vamos a mirar la determinación. Lo que está en rojo, ¿sí?, vamos a tomarlo con un valor de 1, es decir, que no es aceptable. Lo que está en amarillo tampoco es aceptable y lo que está en verde sí es aceptable. Entonces, ojo que en nivel 2, digamos, no vamos a tener la aceptabilidad que querramos. Mire, esta es el significado de ese 1, de ese 1 en números romanos, de ese 2 en números romanos y de ese 3 en números romanos. ¿Qué significa? Esta tabla que también está en la GTC 45. Entonces, ese 1 que me salió allá, o ese 2 que me salió allá, lo identifico de acuerdo a cada peligro, lo identifico igual, o le doy significado de acuerdo a la tabla. Entonces, la séptima y última columna, que es el nivel del riesgo aceptable, depende del valor del riesgo. Aquí me dio 200 y 600. ¿Dónde está 200? Voy a hacer una flechita. ¿Y dónde voy a ubicar 200? Acá voy a ubicar 200. Perdón, es al revés. Es al revés. Es la otra flechita.
Vamos a colocarla en una... ¿Sí? Y ¿dónde va a colocar la otra que me dio fue 600, ¿cierto? Me dio 600. Entonces la otra me dio acá. ¿Dónde está? En todos los rojos. De 600 a 800, de 600 a 1200, de 600 a 1000. Y como me dio 600, pues todos los 600 están acá. Y los 200 lo mismo. Todos los 200 están acá. En el número 2. En el número 2. El número 200 corresponde al número 2 en romano. El número 200 corresponde al 2 en romano. Entre 200 y 150, entre 400 y 360, todo lo que de esos valores me van a dar el número romano 2. Como me dio 200, está en 2. Si me hubiera dado 370, entonces estaría aquí en 370, también estaría en 2. Me dio 200, está en 2. Me dio 200, está en 2. Me dio 200, está en 2. Ojo que con el resultado, ahí ya estoy relacionando dos variables. Realmente estoy relacionando 4 con este y este. Pero acá en esta tablita estoy relacionando el número romano con el valor que me da en la tabla. ¿Y dónde están esos números romanos? Acá, señores, acá. Significado del nivel de riesgo. Número romano 1 se ubica entre 600 y 4000. Número romano 2 se ubica entre 500 y 150. Número romano 3 se ubica entre 120 y 40. Y número romano 4 en 20. ¿Sí? Hasta 20. De 20 a 40, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Que cada nivel del riesgo corresponde a un valor o a un intervalo de valores del nivel de riesgo. ¿Sí? Entonces, hasta 20 es el número 4, de 40 a 120 es el número 3 en romano, de 150 a 500 es el número 2 en romano, del número 600 al número 4000 es el número 1 en romano. ¿Y qué significa? Pues el significado es el que tenemos acá, situación crítica, cuando está en nivel 1 o en 2, normalmente no aceptamos ese riesgo, hay que hacer muchos más controles, o sea, que no se debería dejar trabajar a esa gente ahí si está en riesgo 1 o en riesgo 2 romanos. En riesgo 1, nunca. En riesgo 2, hay que corregir y adoptar unas medidas de control inmediato. Entonces, ojo con eso. Mire, el nivel del riesgo 1, que estoy hablando acá, este nivel del riesgo 1, todo este nivel del riesgo 1, el nivel de riesgo 1, que corresponde a los valores entre 600 y 4000. Vamos a tener una situación crítica. Lo mejor es suspender las actividades. Vuelvo y les digo, ustedes a veces cuando les hablaba de los contratistas que llegan a hacer una labor y no tienen todo, usted suspenda, no deje trabajar a esa gente. Es lo que estamos mirando acá. Si ustedes notan y hacen una evaluación ahí rapidita y notan que el riesgo es inminente y no tienen ni siquiera las medidas de control básicas, usted puede suspender las actividades, claro. No las va a eliminar porque necesariamente necesitarían, para el ejemplo, pintar, pero entonces hay que suspenderla hasta que no corrijan, ¿qué? Controles, hasta que no hagan, pero inmediatamente hay que suspender y ya replantear las intervenciones a hacer. ¿Qué hay que hacer para poder hacer ese nivel de riesgo? Acá en la parte 2, en el nivel de riesgo 2, corresponde a una valoración entre 150 y 500 puntos. ¿De dónde? Estamos hablando de estos puntos, ¿no, muchachos? Acuérdense de estos. ¿De cuánto me da acá? Si me da 200, si me da 600, etcétera. Entonces yo voy a esta tablita, si me dio 200, 600, y voy a comparar y voy a encontrar que me da este otro número. Aunque ahí también me lo muestra, ¿cierto? El número romano 1, el número romano 2 para este intervalo, o el número romano 3 para un intervalo más bajo. Y el 4, que casi nunca da porque casi todos tienen riesgo y casi todos tenemos consecuencias, entonces casi nunca nos da 20. Pero bueno, el chiste es que encontremos el valor que corresponde. 200 a número romano 2, 600 a número romano 1, etc. Eso nos dio 600 y 200 no, solo por el ejemplo, ¿cierto? Entonces nos dio 1. Está más de 600, nos dio 600. Entonces esa situación está crítica y lo mejor sería suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control o que se le haga una intervención urgente.
Listo. Y en la otra, en el riesgo mecánico, esto para el riesgo químico, ¿cierto? Nos dio 600. Para el riesgo mecánico nos dio 2. ¿Qué quiere decir? Que vamos a corregir y adoptar medidas de control inmediato. Sin embargo, suspendemos actividades si el nivel del riesgo está por encima o igual a 360. Entonces, aquí también yo puedo o suspender o simplemente dejar trabajando y ir corrigiendo y ir adoptando la medida de control, ¿sí? Pero, pues, sin embargo, hay que suspender. Lo que me dice es que, sin embargo, si está por encima de 360 y como están 600, lo mejor sería eso. Ah, no, perdón. Acá estamos hablando del riesgo 2, que eran 200, ¿cierto? Nos había dado 200. Entonces, esos 200 está incluido dentro del margen, o sea, que podemos corregir y adoptar. Si está por encima de 360, el riesgo 2 debería suspender la actividad. Pero como a nuestra actividad, se supone, la mecánica, la parte del peligro mecánico está en 2, pues yo los podría dejar utilizar esas herramientas y de pronto corregir o adoptar otra medida de control. Pero la parte química sí debería, situación crítica, debería hacer otro control específico, como de pronto mirar la revisión de la ventilación, ¿sí? O otra cosa que no vaya a aplicar este riesgo tan alto, que no vaya a generar este peligro tan alto que es el número 1, 600 a 4000. Sí, que no haya necesidad de suspender. Entonces habría que mirar, ahorita vemos las otras columnas que van a ver cómo se establecen controles adicionales para bajar estos niveles de riesgo. Entonces, la idea es que nosotros volvamos a la matriz. Un momentico. Si se dan cuenta, acá estamos hablando del 1 o el 2 en números romanos. También está esta celda aquí en la parte de arriba donde estoy aquí seleccionando o resaltando, que la fórmula y los criterios ya están ahí. Entonces no se preocupen, ya están acá. En cada celda de la columna de interpretación del nivel de riesgo, aquí donde estamos, ¿sí? En donde estamos, vamos a tener la fórmula ya ahí incluida. Entonces este dato y nos lo da de forma automática. Entonces mire que aquí nos dio no aceptable y no aceptable o aceptable con control específico. Tanto el 1 como el 2 realmente no deberíamos aceptar el riesgo. Entonces el 1 es inaceptable totalmente y el otro es no aceptable o aceptable con control específico, ¿cierto? Y acuérdense que ese nivel de aceptabilidad lo tenemos en esta tabla azulita, que fue la siguiente que decía aceptabilidad del riesgo, no aceptable, nos lo da la tabla también, la número 2 o el número 2 romano, no aceptable o aceptable con control, y el número 3 aceptable, y el número 4 aceptable. Entonces, cuando una actividad, cuando una tarea me dé un nivel de riesgo 3 o 4, yo no voy a tener ningún problema en desarrollar esa tarea. Si el nivel del riesgo me da 2 romanos o un número romano, 1 en número romano, quiere decir que no podemos aceptar ese riesgo, o sea, esa persona está expuesta totalmente a un peligro inminente, a un accidente o a una lesión, entonces no vamos a aceptar o simplemente suspendemos y rediseñamos los controles que hayan ahí, ¿sí? Puede ser que le falte un control y ya eso lo vuelva aceptable. Listo. Entonces ahorita vamos a ver la determinación de los criterios para la consecución de controles, ¿sí? O la determinación de establecer otros controles. Ya lo vamos a ver. Entonces ahí vamos acá, donde ya para nuestro ejemplo, la interpretación será riesgo mecánico tipo 2 en números romanos y para el riesgo químico tipo 1 en números romanos. Lo que nos ubica en una situación crítica para el riesgo químico y en una, digamos, una situación tampoco aceptable, o sea, también es inaceptable el riesgo en situación 2, pero con una probabilidad de que yo pueda dejarlos trabajar, pero hacer un control ahí en el sitio, ¿sí? Bueno, entonces, teniendo en cuenta eso, ya verificamos que el significado del riesgo pueden ser estos
niveles, 1, 2, 3 y 4, donde el número 3, en números romanos, y el número 4, nos vamos a poder trabajar, aunque pues se podría mejorar. Claro, la idea siempre es mejorar, ¿sí? La idea es siempre mejorar si es posible, o sería conveniente justificar una intervención y su rentabilidad de pronto para mejorar. Lo que pasa es que lo que yo les decía, aquí habla de esta palabrita, rentabilidad. Hay que mirar el costo-beneficio. Yo puedo decir, voy a eliminar el control, voy a eliminar el peligro tal, haciendo una estructura, no sé qué, y ya me va a proteger esas 3 personas que trabajan ahí, no sé, pero ¿cuánto vale la estructura? Entonces vale un montón de plata. Entonces hay que evaluar si se justifica la intervención o el control con la rentabilidad de la empresa. Entonces, ojo con los costos en la salud ocupacional. Aunque vuelvo y les digo, habría que comparar costo-beneficio. Si de verdad representa el beneficio invertir en un costo, en un control de seguridad que cueste mucho dinero. Bueno, entonces estas son las tablitas y todas las tablitas, vamos a compartir la tabla, la guía para que no se nos quede atrás también. La guía nos muestra todas esas tablas. Aquí estamos ya en la guía. Esta es la guía. La guía es simplemente ya da las pautas, nos da las tablas y nosotros somos los que valoramos. Esto que veíamos en colorcito allá es lo que vemos aquí blanco, gris y negro, ¿sí? Entonces, esas son la única diferencia es que vienen en color allá en la presentación y aquí vienen en blanco y negro. Aquí estamos en los niveles de probabilidad, ya vimos los niveles de probabilidad, y esta es la determinación, lo que estábamos viendo allá. Esas vienen en color también, nivel de consecuencias con respecto al nivel de probabilidad. ¿Y qué nos relaciona eso? ¿O qué nos determina eso? El nivel del riesgo. El nivel de probabilidad relacionado con el nivel de consecuencias me determina el nivel de riesgo. ¿Listo? Entonces acuérdense que yo relacioné ¿cómo fue? Relacioné aquí relacioné para que no se nos olvide, relacioné el número 25 con el número, ¿qué era? Con el número 8, ¿cierto? ¿Sí? Entonces 8 por 25 me dio, me dio 600. En cualquier caso me da 600 y mire que en todos los casos 600 da en rojo, ¿sí? También relacioné, relacionamos el número ¿qué? El número 25, pero lo relacionamos con el número 4, ¿cierto? ¿Sí? ¿4? Perdón, 8 por 25 era 200, no, lo habíamos relacionado era con 24, con 8. 8 por 25 nos da 600, 8 por 20, ¿cómo fue la cosa? 25 por 24 nos dio 600. Sí, 25 por 24 nos dio 600. Y el otro fue de 25 por 8 nos dio 200 acá. Y si ustedes se fijan, 200 siempre va a permanecer en el número, perdón, no. El número 200 siempre nos va a permanecer en 2 romanos. ¿Sí? Entonces, para que sepamos, esta es la tabla. Estoy sobre la tabla de la guía. Un segundito. Entonces, muchachos, es muy fácil seleccionar los niveles porque ya están en la tabla y yo lo que estoy buscando es el nivel del riesgo, si es aceptable o no. Entonces, ¿qué me dice la norma? La guía GTC 45, que una vez determinado el riesgo, nos quedan 10 minutos de esta sesión. Entonces, una vez determinado el nivel del riesgo, la organización debe decidir cuáles riesgos son aceptables y cuáles no, ¿sí?
una evaluación completamente cuantitativa es posible evaluar el riesgo antes de decir el nivel que se considera aceptable o no aceptable. Sin embargo, con métodos semicuantitativos tales como el de la matriz de riesgos, que es el que estamos haciendo, la organización debería establecer cuáles categorías son aceptables y cuáles no, ¿sí? Entonces, para aceptar el riesgo, vamos a utilizar esta tablita. Si el nivel del riesgo 1 o 2 no va a ser aceptable, el nivel de riesgo 3 y 4 va a ser aceptable. Ah, y acá dice aceptable o mejorable también. Listo, entonces eso es lo que nos dice la guía y ya encontramos nuestros niveles de riesgo para el ejemplo. Entonces estamos en no aceptabilidad y en aceptabilidad con condición. Nos quedan estas dos, que van a ser los criterios para establecer controles y las medidas de intervención. Entonces, los criterios para establecer un control a ese peligro que no es aceptable, yo tengo que tener en cuenta tres cosas. Primero, el número de expuestos, peor consecuencia y la existencia o no de alguna ley que de pronto me afecte. Entonces, como nosotros estamos en salud ocupacional, esta columna casi siempre va a llevar un sí. Aquí se escribe sí o no. Mira. ¿Existencia del requisito legal específico asociado? Claro, casi todos los peligros tienen un riesgo, un requisito legal, que son la 1072 abarca todos los riesgos. Entonces, imagine, todo está, digamos, asociado a una ley, a cualquiera de las leyes, a cualquiera de la resolución, la 1111, la 1072, la 2400, todas esas son requisitos legales asociados a los riesgos. Entonces, esta palabrita siempre va a decir, casi siempre, el 90% de las veces va a ser sí. El número de expuestos, pues entonces, según el ejemplo, nos decía que van a ser 6 personas, y el número de expuestos, 6 personas. Ese sí lo debo alimentar. También debo mirar la peor consecuencia. Nosotros ya hablamos de los efectos posibles, y dentro de esos efectos posibles, ¿cuál será la peor consecuencia? Entonces podemos decir que para la peor consecuencia del daño mecánico, pues lo peor sería que llegara a presentar una lesión, para el ejemplo sería, vamos a ver, digamos una laceración o una, digamos que cortada, una cortada o una contusión, ¿cierto? Grande, una cortada, por ejemplo, una cortada o una contusión. Eso me incapacitaría de una vez el operario. Entonces voy a escribir aquí cortada, cortada o contusión, ¿cierto? Una contusión o una cortada que seguramente me va a incapacitar ahí 1 día, 2 días, 8 días el operario. Y para la parte de la parte química, pues una afectación respiratoria o una afectación respiratoria que me va a incapacitar seguramente al operario también, ¿cierto? Una afectación respiratoria. Y decimos que sí hay exigencias legales, porque todas las van a tener sí y sí. Entonces, el chiste es que nosotros identifiquemos cuántas personas, cuál es la peor consecuencia, y si eso me afecta legalmente, claro que me va a afectar, para colocar las medidas de intervención. Este cuadrito que tenemos acá, medidas de intervención. Las medidas de intervención van a ser, ¿qué voy a hacer con respecto a ese peligro? ¿Lo voy a eliminar? ¿Lo voy a sustituir? ¿Voy a hacer un control de ingeniería? ¿Voy a hacer un control administrativo? ¿O voy a colocar un EPP simplemente adicional? ¿Sí? Entonces, normalmente podemos decir que si no podemos hacer nada, pues no podemos eliminarlo porque tienen que estar expuestos a eso. Entonces no le llenamos nada acá, ¿sí? No le colocamos nada. Simplemente llenamos, y podemos sustituir, pues buscar aquí en sustitución, buscar para la parte química, por ejemplo, podríamos decir
uso de pinturas a prueba de agua donde sea aplicable. Por ejemplo, no uso de pinturas en agua que no requieran químicos, puede ser, ¿sí? Una sustitución por el uso de otras pinturas, etcétera. Utilizar una pintura amigable o una pintura biodegradable o, digamos, aquí, sí, lo que ustedes quieran colocar como, pues, lo que ustedes puedan, digamos, discernir de que pueda ayudarnos a bajar el nivel del riesgo, puede ser cambiar la pintura, o sea, esa pintura que trajeron es demasiado tóxica. No podemos eliminar la pintura porque con qué pintamos, no podemos eliminar el rodillo, las herramientas porque con qué trabajamos, entonces no podemos ni eliminar un riesgo ni eliminar el otro, pero sí podemos sustituirlo, ¿sí? Sustituir las herramientas, pues no las vamos a sustituir de pronto, pero sí lo que vamos a hacer es de pronto, pues, el control de administrativo. En control de ingeniería, pues para las herramientas de mano, pues sería más bien control administrativo en la capacitación, ¿cierto? La capacitación del personal en el manejo, en el correcto uso de la herramienta. ¿Sí? Capacitación ese puede ser un control administrativo. EPPs certificados. Si el EPP que traen de pronto es de los baratos, de los malitos, pues que sean certificados realmente. Es a la herramienta, pues no sé si de pronto alguien quiere aportar ahí, ¿qué más que le podemos hacer a un control de ingeniería o sustitución para las herramientas? Porque yo no voy a sustituir una brocha o un rodillo o un balde, porque pues es con qué lo sustituyo, ¿cierto? Y el personaje debe pintar, que es nuestro ejemplo, para nuestro ejemplo, ¿no? Entonces lo que sí puedo es capacitarlo en el correcto uso de la herramienta, darle un EPP certificado, ¿sí? En la parte de químicos sí puedo de pronto mirar o recomendarle al contratista que cambie el uso de pintura por una de agua, si se puede, donde se pueda, si no se puede, pues complicado. Uso de ventiladores portátiles, podemos acá hablar de la ventilación, como un uso, o sea, que ellos traigan ventiladores portátiles para que si de pronto no se puede cambiar la pintura, podamos usar ventiladores portátiles que le ventilen al señor, a los 6 operarios, que les dé aireación y no los someta a esa afectación de pronto respiratoria, encerrados todos en la oficina pintando, digamos así. Uso de ventiladores portátiles, eso sería un control de ingeniería. Para el desarrollo de la operación tan expuestos 8 horas al día. Y control administrativo, pues la idea es que el personal sea competente. Volvemos a lo mismo, que sea competente para ese trabajo, para ese riesgo, también para que manejo de químicos, aquí, capacitación en químicos. No necesitamos que sean un magíster para que vaya a pintar, si necesitamos es un cursito de manejo de los controles de prevención, autocuidado en el manejo de químicos, ¿sí? Por eso les digo, no necesitamos que hacerles un magíster o un diplomado en eso, necesitamos es simplemente como control administrativo una capacitación en manejo de esos productos. Y podríamos también tener las medidas de intervención. Entonces, vuelvo y le digo, es un criterio de nosotros para mejorar, para bajar esos niveles de no aceptabilidad de un riesgo. Y en este caso nos faltaría aquí llenar de la parte de equipos de protección personal, pues de pronto mejorarle
las caretas con filtro para gases en vez de hacer un tapaboca normal, un uso de tapaboca, pero entonces necesitamos un filtro especial para gases, etcétera, etcétera. Entonces hay que dotar al personal, aquí sería dotar al personal, sí, que la calidad de ese tapaboca no sea solamente tapaboca de tela normal, sino que sea un protector respiratorio industrial con filtro, con nivel de antivapor o antigas, ¿sí? Esa sería una medida de intervención para que eliminar ese riesgo no aceptable ahí en ese momento de exponer 8 personas durante 8 horas al día a respirar una pintura posiblemente, digamos, causante de una irritación, o una afectación, perdón, afectación respiratoria, ¿sí? Entonces, ahí habríamos terminado la evaluación del riesgo. Aquí tenemos evaluación del riesgo. ¿Qué nos dio la evaluación del riesgo? Que el nivel del riesgo es de 200 y 600 y que según la interpretación y la aceptabilidad no es aceptable. El nivel de riesgo muy altos. Debemos tener medidas de contención para bajarlo. Y después de tener esta, se puede reevaluar para poder trabajar o realizar la tarea sin problema, ¿cierto? Entonces, ¿qué se hace? Pues con esa matriz ya uno sabe que si tiene o no tiene que hacer medidas de contención o medidas de mejoramiento, medidas de intervención, sea de la parte de ingeniería, sustitución, eliminación, pues la idea es que eliminemos el riesgo totalmente, pero cuando no se puede, es difícil, pues la idea es sustituir, controlar con ingeniería, controlar administrativamente o controlar con protección para los equipos o el personal. Tratar de bajar ese nivel del riesgo, ¿sí? Entonces, muchachos, esta es el primer ejemplo entonces de valoración de los riesgos y determinación de los controles. Nosotros ya ahorita son las 11:30, ya no alcanzamos a hacer la otra matriz, la hacemos la semana entrante, pero la idea es que nosotros ya empecemos a manejarla. Estos archivos no se los puedo mandar por el WhatsApp porque me dijeron que el conducto regular siempre va a ser el instituto, entonces tengo que enviarle. Les voy a enviar 4 cosas. Primero, la diapositiva, ¿cierto? La presentación en PowerPoint, donde está este ejemplo. Segundo, esta matriz, que se la van a mandar así, diligenciada, como la hicimos acá en clase, para que la tengan de guía. Pueden copiarla y pegarla. Le voy a mandar una en blanco para que en la hojita, en la segunda hojita, ustedes tengan el archivo, digamos, para que podamos de pronto trabajar la semana entrante. Y tercero, le voy a mandar la evaluación 3, ¿sí? Y la guía GTC 45 para que la tengamos. Entonces son 4 cosas, acuérdense. Primero, la presentación en PowerPoint, la evaluación, que es la normal para todas las clases que nos piden una evaluación. Esta matriz, que va a llevar esta resuelta y una en blanco. Y vamos a tener la guía GTC 45 en PDF, ¿cierto? Para que todos la tengamos. Entonces son 4 cositas que les voy a mandar esta semana. Listo, muchachos. Entonces, la semana entrante hacemos otro ejemplo, continuamos con este tema. La idea es que esto es sencillo. Lo que es la manipulación y el manejo de la matriz realmente es sencilla. Lo que sí implica es el razonamiento de ustedes, el compromiso y la verificación de que todo esté incluido ahí y que cada puesto de trabajo tenga los peligros y las medidas de contención, pues, que sean verificables y que ustedes realmente tomen esto de la realidad. Y que sean sus criterios para colocar los valores. Son a criterios de ustedes. Les voy a hacer una aclaración ahorita, antes de irnos, esperen un segundito. Acá en la presentación voy a abrir acá, aquí ya está el ejemplo que hicimos, ¿cierto? El ejemplo que hicimos está en la presentación y está desarrollado en la presentación, pero en la matriz, en la guía, perdón, en la guía, ellos cometieron un error. O sea, hay un error. Ahí donde ven el subrayadito rojo,
Es un error de tipografía, digámoslo así, porque está todo bien, simplemente que NR no va ahí. Ahí va es ND, NE, ¿sí? Nivel de exposición. NR significa nivel del riesgo, pero ellos colocaron ahí nivel de probabilidad igual a nivel de deficiencia por nivel de R, no, es por NE. Es un error de tipografía de la... Entonces lo que le hago acá es una nota aclaratoria acá. Esta nota que dice acá más adelantico, nota aclaratoria, es eso mismo, acá. Que el nivel de exposición va a ser igual al nivel de probabilidad por el nivel de exposición. Ahí mismo en la norma es clara y NP es ND por NE, no NR como está en el ejemplo. ¿Dónde está mal? Aquí en la tablita de ellos, del ejemplo. No en lo que hicimos nosotros, en lo que hicimos nosotros está bien. Es esta, es que no la quise cambiar porque esto seguramente en la GTC 45 ahí está. Es un error simplemente ¿es un error de qué? De tipografía. No era NR, sino NR, para que tengan en cuenta. De resto todo está bien, está resuelto como lo hicimos paso a paso. Y la semana entrante hacemos otro ejemplo con otros peligros para que, digamos, podamos discernir sobre la determinación de los peligros, de los niveles de riesgo, etcétera, etcétera. Bueno, muchachos, entonces, muchas gracias por la atención.